a todos. Primero agradecer a la Unidad de Formación Humana la invitación. La película es muy interesante, hay muchos aspectos que podemos abordar desde acá, pero básicamente como es un conversatorio, entonces para que no se desanimen tanto, van a participar un poco alrededor de unas preguntas que voy a ir haciendo, pero también la idea es que conozcan un poquito mi percepción frente a lo que plantea la película. Dentro de la visión que tiene el autor sobre el filme o sobre la película, hay un tema muy interesante, yo creo que todos lo vimos ahí, es el tema de la comunicación, ¿cierto? Que es como el tema central, aunque si nosotros lo queremos ver desde diferentes ángulos o diferentes puntos de vista, podemos ver cómo la ciencia, la tecnología y el tema de la cultura y la cinematografía tiene mucho que ver en todos estos ámbitos. Pero algo que los autores, pues el autor específicamente quiere dejar claro con este filme es no la crítica como tal a la comunicación o al uso inadecuado de la comunicación, sino al mal uso de los medios de comunicación. ¿Quiénes de acá son estudiantes de ingeniería? ¿Quiénes son además? ¿Quiénes son estudiantes de educación? ¿Quiénes son estudiantes de psicología? Todos somos estudiantes. Bueno, digo somos. ¿Son estudiantes? Sí. Bueno, ¿por qué mencioné todas las facultades? Porque desde el momento de ver la película empecé a ver diferentes momentos en los que cada una de sus profesiones entra a jugar y a ser parte de este ejercicio. Psicología desde las emociones, desde los sentimientos, desde los sentidos, que es un tema particular que traigo ahora a colación dentro de la intervención. Educación desde el tema del lenguaje, que es supremamente fundamental en los ejercicios de comunicación, tanto verbal como escrita. Aquí podemos ver que la comunicación verbal era corta, pero como lo dice el autor, es porque la comunicación, no el mal uso de la comunicación, tenía dos lados, un lado oscuro o un lado negro y un lado claro, o un lado bueno y un lado malo. Y como se pudieron dar cuenta en el desarrollo de la película, muchos de los, digamos, de los apartes de esta reflejaba qué familia estaba del lado bueno y quiénes o qué grupo estaba del lado malo. El tema del lenguaje aquí, como lo decía ahora en el tema de educación, es un tema particular porque nosotros como seres humanos no sabemos utilizar el lenguaje, no nos sabemos comunicar. No soy el más experto en comunicaciones, pero sé, por ejemplo, que todos tenemos Facebook. Sí. ¿Tienen Twitter? Instagram, bueno, diferentes herramientas o redes sociales como las conocemos. Algunos se sienten identificados con la palabra PQ. ¿Quién se siente identificado con la palabra PQ? ¿Por qué? La abreviatura que utilizamos del por qué. O el qué sin escribirlo bien en un formato de comunicación escrita como es el Facebook. Por escribir a la carrera, ¿qué hacemos? Colocamos la Q y enter, chao. ¿Cierto? Entonces ahí estamos castigando mucho el lenguaje. Eso es lo que hacemos actualmente. En los años 30, que es el momento en el que se produce toda esta película y todo este filme, pasaba esto. Las personas se quedaban sin voz porque eran autómatas, dependían de otras personas también, y muchas de estas personas influenciaban dentro del manejo del lenguaje y la apropiación como tal del uso y el manejo adecuado del lenguaje. Entonces, digamos que la educación, desde el tema de la literatura, desde el lenguaje, desde el uso apropiado, encaja acá. Y el tema de ingeniería, desde el tema del uso y apropiación de las tecnologías. Como se pueden dar cuenta acá, la televisión era ¿qué? Blanco y negro, ¿cierto? Pero ¿qué hacía falta? La innovación en productos,
la innovación en todo lo que tiene que ver con las tecnologías. Ya hoy yo no veo un televisor como los que se mostraban acá, se veían diferentes, o se ven diferentes, perdón. Ya el tema de la moda, más que la tecnología, nos ha llevado a ser consumistas, con consumidores extremados de la tecnología. Ya el tema de la moda nos ha impactado mucho en ese uso de la tecnología, pero ese uso de la tecnología y ese uso de las diferentes, digamos, herramientas que desde nuestros procesos de formación aprendemos desde la ingeniería, el uso del sonido, de la acústica, el uso de los sistemas, el uso y el manejo adecuado de las herramientas tecnológicas como el computador, como los smartphones, como bueno, diferentes herramientas, nos han llevado cada vez más a ser consumistas y a ser consumidores de herramientas que a veces no las sabemos utilizar y no le damos el uso adecuado. Ejemplo, por acá, ¿para qué utilizas el Facebook? El personal para comunicarse con las demás personas. ¿Tú para qué utilizas el Facebook? Para interactuar más con mis amigos con los que no me veo tanto. Ok. Pero en síntesis, ¿el Facebook se utiliza para qué? Para chismosear, para estar pendiente de la vida del otro, para ver si viajó, si no viajó, qué hizo durante las vacaciones, ¿cierto? Si consiguió novia, novio, si se separó, si está soltero, soltera, ¿cierto? Nosotros mismos, los seres humanos, somos los encargados de darle un uso adecuado a este tipo de herramientas, pero podemos verlo desde la otra perspectiva. Tú decías ahora, tengo uno personal y uno de la empresa. El uso adecuado del Facebook para temas empresariales o para temas de oferta de productos o servicios es una excelente herramienta excelente de comercio electrónico. Entonces, digamos que el fin último de la tecnología, ¿quién se lo da? Yo soy el que soy consciente para qué utilizo una herramienta tecnológica, tangible o intangible. Si es un smartphone y resulta que yo no sé manejar muchas herramientas o muchas aplicaciones más que herramientas, ¿yo para qué voy a utilizar un smartphone? Si la necesidad misma de mi celular es simplemente recibir llamadas y hacer llamadas. Entonces, ¿será que es necesario toda esa cantidad de aplicaciones que vienen en el smartphone? Entonces, todo eso que les estoy contando, ese contexto que les cuento, es lo que se me vino a la cabeza después de ver todo este ejercicio de la antena, del filme de la antena. Y algo importante y con lo que me sentí muy identificado y que actualmente se está trabajando mucho en Colombia es el tema de la inclusión, el tema de la discapacidad, ¿cierto? O sea, ustedes pueden, desde cualquier punto de vista, pueden sacar jugo a una película de estas y sacar sus propias conclusiones. Pero como el fin último de este ejercicio es que es reflexionar, es mirar el ayer, al hoy y al futuro, es ver qué de eso puedo tomar para mejorar mi vida cotidiana, y no solamente mi vida cotidiana personal, sino profesional, y cómo logro utilizar todos estos escenarios y estas reflexiones para mejorar esos procesos. Entonces, por eso quise verlo desde ese punto de vista. Desde lo psicológico lo vi desde las emociones, desde el tacto, desde los sentidos, desde el tema ingenieril, desde lo tecnológico, desde el uso apropiado de las herramientas, desde la educación con el tema del lenguaje. ¿Quién se acuerda de una frase al final del ejercicio, que yo creo que muchos la escucharon, si todavía estaban despiertos? ¿Quién me dice la última frase que decía el ejercicio? Bueno, la verdad no era la última, sino una frase... ¿Cómo? No tanto restauración, pero esa sí fue la última. No, es una frase que dice, nos quedamos sin voz, ¿pero qué? Pero nos quedan las palabras, ¿cierto? O se nos fue la voz y nos quedan las palabras. A veces en el mundo, o actualmente nosotros como colombianos y como seres humanos, en muchos de los escenarios en los que estamos y a los que pertenecemos, por lo general tenemos esa doble participación. Pero aquí lo que sucede es que en algunos casos tenemos voz,
pero no tenemos voto, ¿cierto? Cuando vamos a participar en algún escenario para votación o eso. En este caso, la voz se nos va, nos quedan las palabras, pero no sabemos cómo utilizar las palabras para poder recuperar la voz. ¿Listo? Hay unas preguntas que me gustaría que cada uno de ustedes pensara por un instante, y son frente a al ejercicio que les hice del contexto, y es se logra observar en la película sobre los dilemas de la comunicación en el mundo actual. Aquí identificamos los temas de transferencia del lenguaje, de transferencia del conocimiento, pero asertiva o no asertiva. En los años 30 solo se contaba con la televisión a blanco y negro, y muchos de los desarrollos tecnológicos son innovaciones que han marcado un gran hito en la historia. Algo evidente a rescatar es el símil que realizan en la producción acerca de la discapacidad que muchos de los seres humanos poseen, como es el caso de la discapacidad sensorial, lo que les decía ahora, el tema de la ausencia de la voz, de la visión, y que gracias a los avances científicos y tecnológicos se ha logrado recuperar gran parte de las emociones y sentidos en este tipo de población. ¿Por qué traigo a colación primero este tema? El chico que representa al niño en este cortometraje, en esta película, nos hace ver la importancia de seguir siendo incluyentes, de seguirnos viendo como seres humanos iguales, de seguirnos o de ser partícipes a aquel o a aquella persona que tiene una discapacidad física, sensorial, auditiva, física, a todo nuestro entorno. Aquí hay algo muy interesante, y es que lo asocié mucho con el tema que manejo en la universidad, que es el tema de la investigación. Nosotros desde la universidad estamos apoyando procesos de inclusión social y de inclusión de población discapacitada, donde le damos la posibilidad a estas personas que tienen imposibilidad o no tienen la forma de valerse por sí mismos para aprender y para desarrollarse como persona. Los ayudamos desde diferentes áreas, como desde la psicología, desde la ingeniería y desde el tema del diseño, a desarrollarles prototipos para que ellos puedan escuchar, para que puedan leer, para poderles generar espacios donde ellos se sientan incluidos y para poderles generar herramientas que les permitan ser cada vez mejor y valerse. Una palabra muy importante, ser útiles. Entonces, con base en ese contexto, yo les pregunto algo. ¿Son ustedes incluyentes? ¿Creen ustedes que incluyen a la población discapacitada o a la población que tiene necesidades físicas, fisiológicas, emocionales, de visión? ¿Las incluyen? ¿Quién quiere aportar algo? No todos. Somos incluyentes por acá. ¿Qué opinan? Todos son incluyentes. Levantemos la mano quienes somos incluyentes. Por allá atrás me levantaron una mano, no les dé pereza, levanten la mano, despierten un poquito. A ver tú, el señor. Sí. Bueno, pues yo considero que todavía nosotros no tenemos como desarrollada esa capacidad para tener en cuenta las necesidades de las otras personas. Entonces, nos falta mucho como todavía. Ya sé que estamos siendo conscientes de esa realidad, pero todavía nos falta mucho. ¿Y qué falta para llegar hasta ese punto de ser verdaderamente incluyentes? Ver como el entorno, ver las necesidades
Les cambio la pregunta, ¿por qué no somos incluyentes? ¿Qué dicen por acá? ¿Qué dices tú? Falta de conciencia. Falta de conciencia. Individualidad. Somos muy independientes, somos muy individualistas. ¿Qué opinan por aquellos caballeros? ¿Qué nos hace falta para ser incluyentes o para incluir a este tipo de población? Entonces, que creo yo que la parte de la inclusión va muy pegada a la sensibilidad. E incluimos en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestros pensamientos a este tipo de población cuando se nos afecta de una u otra forma la sensibilidad. Esto es cuando tenemos al lado a alguien, lo tenemos muy cerca y vemos las necesidades. Por ejemplo, vayamos por ahí, cuando tenemos un familiar, cuando tenemos un hijo, un hermano, cuando nuestra madre es así. Entonces, ahí es donde nosotros se nos genera esa sensibilidad humana y ahí es donde nace la inclusión. La no inclusión, por su defecto, es totalmente lo contrario. Como no tenemos cerca a esa población, como no sabemos qué sienten, qué necesidades tienen, y somos totalmente apáticos, en este mundo en el que vivimos un mundo acelerado. Usted lo decía ahorita, de consumismo, de comercio, de no ir por mi lado, yo estudio esto por esto, todo es muy, muy económico. Pues cuando estamos en ese afán, en esa consecución económica, nos olvidamos de lo esencial que es el ser humano. Pues ahí nos sería como está la inclusión. Cuando aprendemos a ver a nuestro semejante como propio, como allegado, como un familiar, nacería la inclusión. Por eso es que en la comunidad en la que estamos, en la sociedad en la que estamos, la falta de inclusión es lo que más se ve, sería la regla general, y la excepción sería la inclusión, que nace de la sensibilidad humana, esa sensibilidad, como lo dice el inicio, despierta cuando nos tocan las fibras. Gracias. ¿Quién más? Por allá atrás. Tú, el de amarillo. Repitámosle la pregunta, por favor, aquí al caballero. ¿Qué nos hace falta para ser incluyentes? Yo creo que sensibilizar. O sea, llega un momento en que, verdad, cerca de nuestras familias haya una persona que realmente quiere incluir, porque o en ese sentido sí requiera un trato especial, porque pues, como es normal, todos tenemos que nos puede tocar a nosotros. Creo que es sensibilidad. Tú, ¿qué piensas? Si eres incluyente, si no lo eres, ¿qué te hace falta? ¿O no te ha pasado pues que te topes con no? Ajá. Con una persona discapacitada y que veas que bueno, no la como o me hago un ladito y no le pongo atención. ¿Qué piensas? O sea, yo creo que nunca llegaremos a ser incluyentes realmente. ¿Por qué? Porque realmente, como han dicho la mayoría de los compañeros, hemos estado en un estado donde no tomamos como próximos o cercanos a las personas. Entonces creemos, como decía un compañero ahorita, que no nos va a pasar. Llegar un momento en que todos entendamos de que todos tenemos diferencias y que son, obviamente, hacen parte de todo lo que es la sociedad. Pero si usted me lo pregunta, ¿llegaremos o no llegaremos? Estoy seguro que de pronto es casi imposible. Bueno, frente a esa misma pregunta, yo pienso que aquí en Colombia estamos mejorando ese aspecto. Solo con el simple hecho de abrir espacios en la educación superior a este tipo de personas con discapacidad es, yo no lo llamo un gesto, sino una acción que nos ayuda a nosotros a ser incluyentes. ¿Por qué les digo eso? En algunas instituciones de educación superior ya existen programas donde a este tipo de personas los incluyen, los forman, les dan la posibilidad de ser útiles y les enseñan. Algo dentro de la película es el lenguaje que creó Louis Braille, ¿sí? Que es el sistema Braille. Todos lo conocen. Para la lectura y también en algunos casos para la escritura de las personas con discapacidad.
Actualmente Colombia, por ejemplo, tiene muchas asociaciones y muchas fundaciones para personas discapacitadas, personas sordas, personas mudas, y se están generando acciones para incluirlos en la sociedad. Hay un tema que el gobierno nacional y muchos entes gubernamentales conocen, que es la responsabilidad social empresarial. La responsabilidad social empresarial acoge o tiene, digamos, como ciertos aspectos que cobijan las organizaciones y les dice a las organizaciones: ustedes, para cumplir con criterios de responsabilidad social empresarial, deben vincular a este tipo de personas discapacitadas. Entonces, por si no se han dado cuenta, o cuando ustedes lleguen a sus digamos, organizaciones, los que trabajan y los que no, cuando les toque enfrentarse al mundo laboral, se van a dar cuenta que muchas de las organizaciones ajustan hasta sus mismos puestos de trabajo, porque ya, por responsabilidad social empresarial, por lo menos las organizaciones deben contemplar 1 o 2 empleados con este tipo de discapacidad. Otro tema es el teletrabajo. El teletrabajo también facilita generar inclusión a este tipo de personas. No sé si han escuchado el término teletrabajo, que estoy en la casa, hago todo tranquilo en la casa, para las madres cabeza de hogar, para las personas discapacitadas. Es otro tema que también facilita la inclusión, facilita la comunicación y facilita que un ser humano se sienta útil. ¿Por qué traje a colación este tema? Porque es algo muy particular en el cortometraje, y es que aquella familia, que es la que se considera la del lado bueno, incluye a esta persona, y con esta persona tratan de salvar algo que ellos denominan la voz, mejorar la comunicación, que se pueda escuchar, ¿cierto? Entonces, por eso lo traje a colación. Hay un tema o una frase que la mamá de este personaje dice dentro de una de sus canciones, la primera canción que cantó, a los que la alcanzaron a ver. Ella menciona la frase frágil mundo digital. ¿Sí se acuerdan? Que sin lugar a dudas todavía estamos viviendo. Somos todavía un mundo frágil a nivel tecnológico. ¿Por qué frágil? Porque nos roban la información, porque nosotros cedemos la información muy fácil. Mi mejor amigo me roba mis claves porque empieza a seducirme con las preguntas. Entonces todavía seguimos siendo frágiles. No solo en eso, sino frágiles en el sentido mismo de no darle un uso adecuado al manejo de la información, al manejo de las herramientas tecnológicas, y eso que está haciendo con nosotros nos está arruinando, ¿cierto? Es muy curioso ver cómo nuestras madres o nuestros abuelos quieren hacer parte de nuestro mundo digital o de esa era digital. A mí me causa mucha risa cuando veo una persona de mayor edad manipulando un dispositivo, un smartphone, sobre todo táctil, porque son personas que están aprendiendo, están incursionando en este nuevo mundo, porque eso es nuevo para ellos. Para muchos de nosotros no es nuevo, porque esa es nuestra cotidianidad, eso es nuestro diario vivir. Y algo importante, sin la tecnología, sin internet, sin un computador, muchos de ustedes le dicen a su jefe: ah, no, hoy no trabajo, porque ya se ha vuelto tan indispensable estos medios intangibles y tangibles para nuestro desarrollo profesional, que ya sin esto no podemos trabajar. Entonces me parece muy curioso lo de las abuelas o las mamás, porque ellas aprenden, pero de una forma desinteresada, porque quieren estar no a la moda, pero sí quieren experimentar y adentrarse un poco a este mundo. Pero fíjense que ahí hay una inocencia todavía del uso de las herramientas tecnológicas. En este tipo de población hay una inocencia, mientras que ahora nuestros sobrinos de edades entre 8 o menos, 4, 5, 6
hasta los 12 años ya tiene ese chipcito incorporado, donde ya para ellos un dispositivo electrónico lo manejan al derecho y al revés, y te enseñan, que es lo más interesante. Entonces, la frase la traje porque todavía seguimos siendo frágiles. Frágiles en el sentido mismo de que no sabemos qué hacer con tanta tecnología que hay, y no solo tecnología, porque recuerden que tecnología no es lo que yo toco, sino que es también lo intangible. Es el software, son las redes sociales, ¿cierto? Es el famoso Twitter, todos los que se toman esas fotos y las montan a Instagram, el tema del Skype, de todas estas herramientas que tienen que ver con la web, que me permite poder comunicarme nacional e internacionalmente o atraer por todo el mundo, pero que nos estamos infoxicando con tantas herramientas, pero eso no es malo, eso es algo bueno que hay que saber manejar. Entonces, frente a eso es, ¿por qué continuamos siendo un frágil mundo digital? Pueden simplificarme por qué nos seguimos viendo en ese globo o en esa infoxicación de todo el mundo, del mundo en términos de frágil mundo digital. ¿Quién me quiere compartir un ejemplo o quiénes me quieren compartir un ejemplo? Les repito la pregunta, ¿por qué continuamos siendo un frágil mundo digital? Tú. ¿Me compartes un ejemplo? Tú la decapitas. Ella no me quiere mirar. El que está al lado. Cualquiera de ustedes los dos, un ejemplo. ¿Por qué continuamos siendo un frágil mundo digital? ¿Qué opinan? ¿Cómo es tu nombre? Tú, el de Capitas. Sí. ¿Por qué continuamos siendo un frágil mundo digital? En parte por inocencia propia de las personas de poner su información personal en todo lado sin considerar quién puede acceder a ella. Poniendo el ejemplo de Facebook, Facebook tiene una opción para poder privatizar, entre comillas, gran parte de la información que uno pone, pero la gente obviamente ignora estas ayudas, por así decirlo, y permite que otras personas y otras entidades accedan a esa información de ellos, que seguimos siendo inocentes. Listo, ¿qué otro ejemplo me quieren compartir? De pronto también todo el mundo no puede adquirir mucha última tecnología y de pronto el que se la regale no es interesado en que la protege, eso no puede estar. Yo creo que también vale todo ese momento de liderar. Pero si nos vamos al concepto de frágil, podría ser un aspecto, la vulnerabilidad que tenemos como personas, ¿cierto? Que a veces ni siquiera, o todavía sigue pasando, metiéndonos ya como en este tema de la fragilidad en el uso de la información, perdón, la vulnerabilidad de la información, es que muchos de nosotros, bueno, los que están en la parte ingenieril de pronto ya pueden tener como una idea más general de esto, pero con este simple ejemplo les digo que nosotros mismos nos encargamos de que también violen nuestros espacios y nos roben nuestra información. A veces en las cuentas bancarias los tipos de claves no son las claves más seguras, ¿cierto? En nuestros propios correos electrónicos fácilmente colocamos el número telefónico de la casa para que no se me olvide. A muchos les puede pasar eso y todavía les sigue pasando. Tienen 5 cuentas de correo y a las 5
o todo lo que tengan siempre le manejan la misma clave. Entonces por ahí se presentan muchas vulnerabilidades. Digamos que por eso también podemos decir que todavía seguimos siendo frágiles en el mundo. Y otro tema también que nos implica ser frágiles en este tema del mundo digital es que también por tanta cosa no conocemos muchas herramientas que nos pueden ayudar a mejorar nuestros procesos profesionales, o nuestra gestión profesional, nuestra gestión personal. Aquí les traigo, por ejemplo, a colación, algunos de ustedes conocen la herramienta para identificación de audios y de canciones, los que tienen smartphone. ¿Alguno conoce Shazam? Sí, pues es un ejercicio muy sencillo, pues porque es una aplicación que muchos la pueden tener, pero como Shazam existen muchas que tienen diferentes alcances y diferentes funcionalidades y que no todos sabemos. Estamos infoxicados de tanta información, de tanta herramienta, que a veces hasta nosotros mismos nos ahogamos en ese mundo y no sabemos cómo salir. Entonces eso también nos implica ser frágiles, porque tampoco nos abrimos un poco, o no abrimos el espectro y decimos, ve, hay herramientas nuevas, voy a analizarlas, voy a estudiar sobre ellas, voy a ver si esa herramienta me sirve para mi trabajo, para mi estudio. Entonces son cosas que uno a veces, también por el conformismo y por estar en esa zona de confort a nivel tecnológico, por decir, no, es que yo tengo todas las herramientas y a mí solamente estas me sirven y no hay más, pero resulta que a los 15 días sale una mejor, más liviana, que te hace 10 funciones más de las que te está haciendo una que tienes instalada en tu equipo de cómputo, en tu tablet o en tu smartphone. Entonces también seguimos siendo frágiles en eso, frágiles en el sentido de que no queremos actualizarnos, de que no queremos aprender. Dentro del ejercicio de la película se lograron identificar muchas emociones. Frente a esas emociones que se identificaron o que ustedes identificaron, una pregunta general: ¿somos seres humanos más emocionales que racionales? ¿Más qué? ¿Emocionales o racionales? ¿Quién cree que somos más emocionales que racionales? Irracionales. Hasta pereza de levantar la mano. Racionales. ¿Quiénes creen que somos más racionales? Entonces los demás, ¿qué opinan? Si por acá me dijeron 4 que eran emocionales, los demás no son racionales, o es una combinación. ¿Qué piensan? Por allá atrás. Tú, si no alcanzas, me dices derecha o izquierda, ya está tu respuesta. ¿Emocional o racional? Tú, la que te estás riendo, si tú eres. ¿Emocional o racional? Ah, sí se escucha. ¿Quién más es emocional? Cuando uno toma decisiones, ¿implica la razón o implica el corazón? Las dos, o sea, ese es un tema mixto. ¿Discutible o no? Sí. Entonces, ¿quién opina que es mixto? Debería. Pero no siempre, ¿cierto? Bueno, un ejemplo. Bueno, en el amor es una cosa. Bueno, en el amor somos más emocionales o racionales. Somos emocionales, ¿cierto? Pero en el trabajo también hay emociones. La plata está de por medio, hay que pensar más. ¿Y cómo pensarías eso? No sabes. Beneficio, costo-beneficio. ¿Qué opinan los demás? ¿El ser humano es emocional o racional?
las dos, ¿cierto? Somos seres humanos emocionales y racionales. Sentimos, también pensamos, pero a veces nos dejamos llevar más por la emoción que por la razón, o por ser racional. Les pongo un ejemplo. Si yo llevo en una organización trabajando 10 años, he hecho un excelente grupo de trabajo, he compartido muchas cosas con la organización y con ese equipo de trabajo, la decisión de irme para otro lugar está influenciada por lo emocional o por lo racional. Ojo, pero la decisión está influenciada por la razón o por la emoción cuando la decisión es mía, pero de irme para otro lugar. ¿Por qué razón? ¿Cuál es tu punto de vista? Ok, exactamente, o sea, depende también el escenario. En este caso particular el que les estoy planteando es, si yo me voy a ir de una organización, pero me ofrecen el doble del dinero que me estoy ganando en esa organización, ahí ya lo racional, ¿cierto? Pero bueno, esa era muy fácil. Pero si ya el tema es que es una obligatoriedad que se tiene que ir para otra sede de la organización, ahí ya son puntos de vista diferentes y cambian, porque viene la emoción, viene el equipo de trabajo, viene el sentimiento de por medio, ¿cierto? Entonces el ser humano está demostrado que es parte y parte. Pero otra cosa interesante, y es que hay estudios desde la misma personalidad o desde el mismo comportamiento humano, donde desde la psicología se ha estudiado mucho el comportamiento de los cerebros. Pronto los psicólogos aquí conocen más eso que yo, pero ese tema se utiliza mucho en la parte de identificación de quién puede ser una persona emprendedora, el que quiere generar una empresa, el que quiere generar un negocio. El tema de las emociones y de lo racional también depende del cerebro. El izquierdo es más que racional y el derecho es más emocional. Por ahí se pueden sacar múltiples conclusiones y muchos investigadores han estado estudiando cada vez más ese ejercicio, han identificado que muchas de las personas que son diestras son muy emocionales, pero eso no quiere decir que no tengan por lo menos un poquito de racional, del tema del manejo de los números, del manejo cuantitativo, del manejo, digamos, matemático o cuadriculado de manejar todas las cosas. Y cuando son ya de la parte racional, no quiere decir que no tenga emociones, las tiene, pero no en el mismo nivel, en el mismo porcentaje que lo va a tener una persona que ha sido categorizada como más emocional que racional. Entonces son temas que también son de muy buen debate y que se han estado trabajando mucho a nivel investigativo. Una pregunta, ¿cómo estamos de tiempo? ¿Ya se quiere ir? Entonces, para podernos ir, por lo menos 5 personas de este grupo le van a responder la última pregunta y otras 5 le van a responder. Es la última pregunta. ¿Listo? Bueno. Una pregunta final. ¿Cómo? No es pregunta cerrada, es pregunta abierta. ¿Cómo recuperar la voz en un país tan corrupto, lleno de ignorancias atrevidas y malas jugadas de nuestros gobernantes de turno? Escuchémonos. Siendo incluyente. Pero incluyentes ¿en qué sentido? Déjenlo hablar, por favor, déjenlo hablar. Entre más ruido hagan, menos nos vamos rápido. Entonces,
Pero dame un ejemplo. Media pregunta, ¿quién se la complementa? Media respuesta, perdón. Dime tú. Bueno, mira, yo pienso que la única forma de recuperar la voz de todos en general viene también en parte de la formación académica. ¿Por qué? Porque, y lo digo con mucho cariño de esta universidad, porque en general las instituciones educativas nos forman para que nosotros sigamos los pasos de los docentes. Y creo que hay muy pocos docentes que se atreven a que uno genere pensamiento crítico personal. Entonces me parece que es la forma de recuperar la voz contra todas esas pues, corrupciones que se presentan en este nuevo mundo. Y es no seguir los pasos de todos, sino crear pensamiento nuevo. Ser autónomos. Ok, muy bien, gracias. Una. ¿Qué más? Esa no vale por 5. Acá por acá pues. Los vi. ¿Quién dijo yo? Te la repito. ¿Cómo recuperar la voz en un país tan corrupto, lleno de ignorancias atrevidas y malas jugadas de nuestros gobernantes de turno? A ustedes definitivamente se les fue la voz. A ver, por aquí se van a dejar. Bueno, dígame pues, ¿qué opinan por acá tú? ¿Tú qué opinas? Yo pienso que es un poco como tener más apropiación de lo que tenemos. Por ejemplo, pues no quedarnos callados cuando vemos que algo está saliendo mal o que algo lo están haciendo mal. Nosotros miramos y simplemente pasamos desapercibidos. Bueno, para los que no la escucharon, ella dice que es hablar, es decir las cosas, es incluirnos más dentro de las cosas que vemos que por lo general son injusticias, que por lo general son atropellos contra nosotros como seres humanos. De allá todos se quieren ir. Bueno, listo. Muchísimas gracias por la atención. Que estén bien.